Aquí estamos para toda la República Dominicana. Bueno, hemos venido hablando acerca de la conducta humana, hemos venido hablando del pensamiento que ha venido predominando en las últimas décadas, el pensamiento o la corriente freudiana. Y nos interesa saber cómo piensan algunos psicólogos, pero psicólogos que han sido afectados por la verdad verdadera. Y tenemos en esta oportunidad a unos amigos psicólogos, a César, a su esposa Sabrina, ambos psicólogos, y a Anabel también, que están en el ejercicio, es interesante saber, en el ejercicio de su profesión. Vámonos con Anabel primero, ¿verdad, Anabel? Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Para ti, esta experiencia con Jay Adams, ¿verdad? Porque te has expuesto también a la literatura de Jay Adams y cómo él ve la psiquiatría y la psicología, ¿qué ha significado para ti? Para mí ha sido de gran importancia, ya que Jay Adams le da un enfoque bíblico a cada uno de sus pensamientos y hace un desafío. Lo primero es que me llama la atención que él nos insta a que busquemos primeramente la Biblia como nuestra norma de vida. Y él dice, independientemente de lo que yo exponga acá, lo más importante para todos los consejeros cristianos, para todo aquel que quiere orientar, debe ser tomar la Biblia como la norma infalible. La Biblia tiene infalibilidad. Entonces, no importa lo que otros dicen, no podemos tomar del pasado ni recibir del presente algo que no tenga una justificación bíblica. Entonces, en esa base, él comienza a exponer y desafía. Dice, bueno, la psiquiatría está tomando un concepto que lo ha puesto en alto, el concepto de enfermedad mental. Y si tomamos ese concepto de enfermedad mental, que es un concepto médico, le damos justificación, entonces vamos a tener algunas dificultades, porque entonces el concepto, decir enfermos mentales y arropar todas las dificultades con ese concepto, va a justificar las conductas no buenas de las personas o irresponsables. Conductas que son contraproducentes y que son irresponsables. Y entonces él dice, bueno, el paciente lo que tiene es, la mayoría de ellos están pasando por problemas morales, tienen problemas morales no médicos, entonces lo estamos englobando con el concepto médico. Entonces, si decimos que es una enfermedad mental, la persona no tiene culpabilidad porque es una enfermedad. Tenemos a Sabrina. Sabrina, ¿cuál es tu área en la psicología? Psicología industrial. Muy bien. Pero de manera interesante también fue leer a Jay Adams, porque como psicólogos, impresionados también por la palabra de Dios, nosotros a veces somos afectados por lo que es la ciencia, y hay algunos detalles que nosotros creemos en la ciencia, no la descalificamos, pero cuando llegamos a la palabra de Dios y vemos la confrontación, por ejemplo, que hace el autor de lo que se refiere a la responsabilidad que tenemos como creyentes, como seres humanos, entonces ahí entra el conflicto. Él menciona a Freud, él se refiere a la ética freudiana como la causante de que se popularizara este modelo, que él se refiere a la nueva moralidad. La nueva moralidad, él quiere decir con esto que cuando Freud popularizó las dificultades humanas bajo un modelo médico, entonces las personas que eran etiquetadas como enfermos mentales, entonces dejaban de ser responsables por sus actos. Él menciona un caso, por ejemplo, del asesinato del presidente Kennedy, por ejemplo, cómo la sociedad en ese entonces catalogó a esa persona como un enfermo mental y lo desligó de toda responsabilidad de que él ha cometido un asesinato. Sin embargo, quisieron también, como no encontraron culpabilidad en esa persona porque era un enfermo mental, entonces quisieron culpar a la sociedad, pero tampoco se encontró un culpable en la sociedad, porque entonces si no hay responsabilidad alguna, tampoco hay un culpable. Entonces, bajo este modelo fue que se popularizó también la enfermedad mental, el término enfermedad mental. Háblanos un poquito, César, ¿verdad? En tu experiencia al exponerte este material, porque esto viene a ser como una especie de antítesis a la corriente de Freud, los postulados de este gran psiquiatra cristiano Jay Adams.
Claro. Lo primero que debemos tener en cuenta es partir de una premisa. ¿El hombre es culpable o inocente de lo que le sucede? Cuando hablamos de enfermedad mental, debemos hacerlo bajo la conciencia de que hay casos que definitivamente necesitan de un tratamiento de un facultativo, un psiquiatra o un psicólogo, en el caso particular del que se trate. Pero llevándolo ya al campo del cristianismo, entre los creyentes, cuando una situación puede ser catalogada como enfermedad mental, siempre hay que ver la responsabilidad individual de cada persona. Siempre debemos tener en cuenta que si determinamos que el hombre es inocente, declaramos culpable a Dios. ¿Ves? Entonces, al momento que vemos signos o síntomas de algún tipo de enfermedad mental o situación que tengamos con enfermedad mental, debemos siempre ver qué hay detrás de esa conducta, cuál es el trasfondo, qué ayuda ha buscado a la persona, o si es que la persona se ha descuidado en alguna área y ha ido degenerando al punto de manifestar alguna situación particular que se pueda catalogar como una enfermedad mental. Algo importante que Jay Adams trata es dónde van los cristianos que entienden que tienen una enfermedad mental o padecen algún trastorno emocional o cual sea. Jay Adams dice que algunos van tras cisternas agrietadas, han desechado la fuente de agua viva, que es Dios, y van donde un médico que simplemente lo que va es a tratar el problema de manera temporal, cuando el problema es un problema espiritual, más que un problema físico. Es un problema más profundo, ¿no? Así es. Más profundo. Ustedes son expertos, es decir, son profesionales. De ninguna manera están en contra de la ciencia como tal. Anabel. No estamos en contra. Esto mismo aclara Jay Adams cuando tú lees el libro. No podemos despreciar la psicología como ciencia. Todo lo contrario, debemos leer, investigar y mirar a la luz de las escrituras donde hay interpretaciones erróneas, Correcto. donde contradice la palabra. Porque nosotros podemos ser cristianos y ayudar a la sociedad a llevarlos a un buen comportamiento y más en el área de nosotros, que somos psicólogos, que vemos cada día casos diferentes, que vemos gente que andan... que se han determinado y se han acuñado con un mal comportamiento, con un comportamiento no responsable. A veces es con un comportamiento no responsable. Entonces Dios ha depositado en su pueblo personas, ha depositado talentos y dice las Escrituras que nos ha dotado de toda bondad y de todo conocimiento para que nos exhortemos unos a otros, para que nos ayudemos unos a otros y de esa forma entonces podemos crecer. Claro que sí. Bueno, tenemos que hacer un segundo programa. Vamos a hacer un segundo programa porque el tiempo aquí en televisión es breve. Y pienso, ¿no?, que ustedes como psicólogos están para aliviar penas, están para traer consuelo, para ayudar a producir paz. Ustedes están para mitigar dolores. ¿Por qué no? Por favor. A veces somos tan espirituales que decimos la patria venidera, la gloria venidera. Pero si podemos ayudar al pecador a que sea un poquito menos miserable, aun cuando no tenga la salvación. Claro. Nos gozamos con eso, por favor. Nos gozamos con el bien humano. Sí. El mayor bien humano es la salvación. Pero si podemos dar un bien que no sea la salvación, ¿por qué no darlo? A veces somos más santos que Dios y más espirituales que Dios. Usen su carrera para hacer bien a la humanidad, lógicamente. El mayor bien que ustedes pueden hacer es llevar a las personas a los pies de Cristo, pero la salvación no depende de ustedes. Así es. La salvación depende de Dios Así es. y depende del individuo, que Él es quien tiene que decidirse. Bueno, en 30 segundos cada uno un mensajito para todo el auditorio que les ve y les escucha con atención. César, primero. Bueno, de mi parte puedo decirle que tenemos que crear el hábito de vigilarnos, autoevaluarnos, vigilar nuestros pensamientos, porque cada cambio perdurable que las personas hacen van precedidos de un pensamiento. Entonces debemos desarrollar disciplinas espirituales como hablar a nuestra alma, tal como hacía David, que decía, ¿por qué te abates, alma mía? Debemos de ver cuándo nuestros pensamientos se están apartando del principio de Filipenses 4:8, por ejemplo, en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay de buen nombre en esto pensar. Volvernos vigilantes y llevar nuestro pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Ese sería mi mensaje. Buen mensaje. Así es. De mi parte yo puedo decir que en Dios encontramos la llenura que necesitamos. Puede ser que hay algún cristiano que en este momento esté padeciendo de alguna situación o que siendo cristiano se sienta como que todavía no ha sido llenado.
Entonces es ahí también que sugiero, como decía César, autoevaluarnos. Tenemos que conocernos nosotros mismos, tenemos que saber identificar nuestras emociones, por qué nosotros pensamos de tal forma o por qué nos desanimamos por cualquier situación si ya tenemos a Dios, si tenemos la llenura del Espíritu. No podemos apagar el Espíritu que mora en nosotros. Y yo creo que esa es una de las razones principales que un creyente debe procurar, ser vigilante en cuidar su corazón. Amén, gracias. Bueno, ahí mismo, con la última frase de ella, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, si cuido mi corazón, mis pensamientos estarán enfocados en Cristo. Y tal cual piensa el hombre, así es. Así que renovaos en nuestra manera de pensar cada día, porque si yo autovigilo mi corazón, tengo mentalidad de vencedor, tengo mentalidad de renovado, de una persona que no puedo por mí misma resolver, sino que hay uno superior a mí que guarda mi vida, que guía mis pasos y que Él espera de mí, como decía Jay Adams, cuando las personas eran confrontadas y le decía, ¿qué tú crees que Dios espera de ti? ¿Qué tú crees que quien te creó espera de ti? Eso nos hace reflexionar y creo que podemos reflexionar en eso. ¿Qué espera de Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Cada día que me levante, hacerme esa pregunta. Gracias, Anabel. Bueno, hemos escuchado a 3 expertos de la conducta humana y quiero hacer un llamado a los psicólogos que están viendo este programa, también a los psiquiatras, pero a los psicólogos, ¿verdad? Cuidado con la corriente de pensamiento que sigue. Nada de sincretismo, nada de mezcla. La palabra es pura. Ahora, la palabra sí puede absorber y puede tomar, ¿verdad?, de todo aquello que sea compatible a ella. Si no es compatible, se desecha. Cuidadito con la ética y el procedimiento de Freud. Cuidadito con el psicoanálisis. Mucho cuidado también con el concepto de regresión o de la hipnosis. Mucho cuidado. Tenemos la palabra profética más segura, la verdad de Dios. Quiera Dios, al mismo tiempo digo, que se levante un movimiento de psicólogos y psicólogas que puedan ayudar a las personas, a guiarlas a la salvación, pero que puedan ayudar también a mitigar el dolor. A una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Muchísimas gracias. Qué bendición tan grande haber compartido el programa de hoy. Escucharon ustedes a esos jóvenes talentosos, psicólogos, ¿verdad?, que han puesto, digamos, su profesionalidad al servicio del reino, al servicio de Dios. A Juan José, hablando acerca de Freud. Qué importante esto, ¿verdad? Y por qué no, escuchando las verdades sabias de Karen Ovalle. Qué bendición el programa de hoy. Bueno, dejamos en sus manos la decisión de ser feliz. Usted decide su felicidad, ¿por qué no? Usted decide. Dios le ha dado la capacidad de decidir su felicidad. Dios pone 2 caminos. En un lado el camino de la injusticia, de la maldad, del engaño, y por otro lado el camino de la verdad, de la paz, de la humildad y en consecuencia de la felicidad, de la condenación eterna por un lado y de la vida eterna. Usted decide, está en sus manos, muy cerca de usted, en su corazón. Si confiesa con su boca y cree en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que la paz de Dios sea con usted, gentil televidente, y con toda su familia.